cuando se escuche el ruido de balas, delante de ellos está Barreto, que los dirige valientemente, todos en orden se hagan cercado, todos ya listos para atacar. La guardia lista estaba avisada, pero no importa si es que hay traición, todos los pasos ya estaban dados, solo nos queda el de avanzar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar, que vive el AMPA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar, que vive el AMPA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Los militares ya preparados, han disparado sin compasión, todos los hombres asesinados bajo la furia de la traición. Era el año del 32, miles murieron en toda acción, miles murieron gritando AFRA junto a las zanjas del paredón. Chanchan testigo de la masacre, toda espera la intervención, el pueblo aprista que sirve pronto por la razón. Chanchan testigos de la masacre, solo espera la intervención, el pueblo aprista que sirve pronto por la razón. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar, que vive el AFRA, mis compañeros, que vive el pueblo que va a cruzar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar, que vive el AFRA, mis compañeros, que vive el pueblo que debe triunfar. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos esté sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde el Museo Haya de la Torre, desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Hoy día vamos a recordar dos temas que son fundamentales. Uno, y el primero, es la Revolución de Trujillo de 1932, del 7 de julio. Hemos hecho varios programas sobre la Revolución de Trujillo, sobre el 7 de julio. Aquí hemos estado con el historiador, por ejemplo, Tito Agüero Vidal, que creo que es uno de los que más conoce el tema de la Revolución de Trujillo. Hemos estado también aquí tratando ese mismo tema con el otro historiador, Germán Peralta, tan conocedor de este tema. De manera que eso ya lo hemos conversado de una manera más detallada respecto a los principales actores, a los hechos del 7 de julio de 1932, sus antecedentes. ¿Por qué se organizó este levantamiento del 7 de julio de 1932, esta revolución de 1932? ¿Cómo fue y cómo emergió el Búfalo Barreto? ¿Por qué fue designado, nombrado, ¿no es cierto?, prefecto de la revolución en Trujillo, Cucho Haya de la Torre, el hermano de Víctor Raúl? ¿Cómo es que Alfredo Tello asume, ¿no es cierto?, la jefatura de la revolución después que muere el Búfalo Barreto? ¿Por qué Cucho Haya de la Torre designó, nombró al coronel Rodríguez Manfur como representante en el plano militar en esta revolución del 7 de julio? Hemos visto inclusive cómo el primer estamento que se pone al lado de la revolución es la Guardia Civil, con la cual hemos mantenido siempre una estrecha relación, una estrecha cercanía.
y me acuerdo mucho de su protesta el 5 de febrero de 1975. Ellos acudieron especialmente a los jóvenes apristas en ese tiempo de la Universidad Federico Villarreal, y ahí comandados por nuestro gran compañero, inolvidable amigo Manuel García Torres, se organizó a las fuerzas universitarias y al pueblo mismo a rebelarse ese 5 de febrero de 1975. Pero muy poco, y quizá porque lo hemos tenido tan presente, tan cerca, y además en los propios libros, si bien es cierto es mencionado, casi nunca lo hemos resaltado como debía ser. Y me estoy refiriendo a una figura que estuvo al lado de Aya de la Torre hasta el día de su muerte, que lo acompañó desde 1933 hasta el día de su muerte, que estuvo en las circunstancias más difíciles del fundador del APRA, que estuvo siempre a su lado, que juntos enfrentaron, como en el caso del escape de Barranco, por ejemplo, ¿no es cierto?, un enfrentamiento con los sicarios en ese tiempo. Ese es y ese era Jorge Idiáquez Ríos, cuyo rostro, cuya foto nos acompaña el día de hoy aquí en la biblioteca privada de Víctor Raúl. Jorge Idiáquez, que participó activamente en la revolución de Trujillo el 7 de julio de 1932. Jorge Idiáquez, que había nacido el 14 de junio de 1907 en Pacasmayo, La Libertad, y murió, como muchos sabemos, el 26 de octubre del año 2000. Pero Jorge Idiáquez desde muy joven, junto a su familia, fue la parte o el grupo más expresivo, más beligerante del APRA en los años 30. Y Jorge Idiáquez, y vamos a ir entrando a los rastros de este personaje que el día de hoy queremos hablar sobre él, no porque lo otro no sea importante, sino porque también ya lo hemos tocado en varias oportunidades. Pero muy poco hemos hablado de este Jorge Idiáquez, de esta parte que en todo caso lo hemos conocido menos. Hemos conocido más el protagonismo que él tenía al lado de Aya de la Torre, pero hemos conocido poco el protagonismo que él tuvo en la revolución de Trujillo, siendo todavía bastante muchacho. Si él nació en 1907, ¿cuántos años tenía en 1932? Bastante joven, como fueron también pues jóvenes los que se alzaron en armas en ese tiempo, en contra del fraude electoral, en contra de esa dictadura de Sánchez Cerro, no hay que olvidarse. Pero Jorge Idiáquez, este personaje del cual vamos a hablar y estamos en este momento hablando, desde muchachito, desde joven, fue parte de esta organización, de este partido aprista peruano que se había fundado el 20 de septiembre de 1930, como ustedes saben. Y el primer rastro que encontramos está en este libro que se llama El año de la barbarie, de este gran escritor Guillermo Sonday. Este es un libro de esta biblioteca que nos obsequió nuestro querido compañero César Castro en junio del año pasado, me acuerdo bien, justo el día que él cumplía años, ¿no? Este libro existía antes aquí, en esta biblioteca, pero por esas cosas que uno no entiende hasta el día de hoy desapareció. Y no es una queja, simplemente es una verdad. ¿Cuál es el primer rastro de los Idiáquez, de Jorge Idiáquez, allá en Trujillo, ¿no? Nos vamos más o menos compenetrando con esta historia y vamos a encontrar en la página 26 de este libro lo que nos dice Guillermo Sonday en El año de la barbarie, que creo que además es el libro que de alguna manera refleja, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, lo que pasó el 7 de julio de 1932, sus prolegómenos
y además la manera como terminó, ¿no? Como lo vamos a ir viendo ahora. Y en la página 26 nos dice Guillermo Sonday sobre Jorge Idiáquez, y tratándose además del Búfalo Barreto, que como ustedes saben, chalaco de nacimiento, anarquista de formación, gran lector, disputó además la participación, ¿no es cierto?, en la Asamblea Constituyente de 1931 a Manuel Arévalo. Él le disputó a Manuel Arévalo la candidatura, el Búfalo Barreto, en 1931, para ser, en este caso, el representante de la libertad. Pero él había llegado a Trujillo. Finalmente eligieron a Manuel Arévalo, ¿no? No hay que olvidar eso. Pero el Búfalo Barreto, anarquista, ¿no es cierto?, un hombre muy fuerte, pero también muy bien formado intelectualmente. No es que era, pues, como a veces, muchas veces se le quiere presentar, ¿no? Era un hombre muy leído, de mucha lectura, de mucha formación. Y además, ¿quiénes lo acogieron allá en Trujillo? ¿Cuál fue la familia que lo recibió al Búfalo Barreto en Trujillo? Fueron los Idiáquez. ¿Quién lo dice? Guillermo Sonday, en este libro que se llama El año de la barbarie. ¿En qué página está? En la 26. Esta es una edición de como la hemos conocido nosotros, ¿no? Una edición de lujo en ese tiempo. Hay también edición popular, ¿no? Pero este es un libro extraordinario, ¿no? Además de fácil lectura, porque desde que uno comienza la primera página no para hasta el final, ¿no? Y entonces, hablando del Búfalo Barreto, va a entrelazar ahí también la presencia ya de los Idiáquez y especialmente de Jorge Idiáquez, ¿no? Y Guillermo Sonday dice en la página 26, en Trujillo fue visto al principio con desconfianza, se refiere al Búfalo. Podía ser un ladronzuelo, cualquier cosa, pero la familia Idiáquez, que más tarde se convertiría en una de las más populares y sólidas dinastías apristas, lo recogió. Y Búfalo Barreto se hizo hombre en Trujillo. Ya no estudiaría más en las escuelitas de entonces y pronto se independizó. De lustrabotas pasó a ser mozo en el restaurante del Recreo. Allí conoció a una jovencita llamada Hortensia, entenada del japonés Oda, cuya peluquería funcionaba cerca del restaurante. Con esto yo les quiero decir, ¿no es cierto?, cómo los Idiáquez y cómo la familia de Jorge Idiáquez es quizá en ese momento en el cual el APRA también se estaba organizando como partido, como movimiento, ¿no es cierto?, la familia Idiáquez constituía una de las más reconocidas familias apristas, ¿no? Y esto nos dice Guillermo Sonday en la página número 26, ¿no? Jorge Idiáquez participa activamente en la organización y en la ejecución de la Revolución de Trujillo. Participa activamente, es uno de los jóvenes que con el fusil en la mano ingresa al cuartel O'Donovan ese 7 de julio en la madrugada de 1932. Una vez, como ya se ha dicho en varias oportunidades, ya no vamos a recordar esa parte, ¿no es cierto? Una vez que se toma el cuartel O'Donovan, muere el Búfalo Barreto, como ustedes saben, y toma el mando de la revolución en ese momento ese joven profesor de entonces llamado Alfredo Tello Salavarría. Alfredo Tello Salavarría, a quien, por cierto, yo tuve la oportunidad de conocerlo en los años 70, ¿no? Cuando el jefe lo hizo llamar otra vez para que pudiera tomar un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional y fue nombrado como secretario nacional de disciplina en 1976. Me acuerdo que los estudiantes en ese tiempo de la Villarreal le hicimos un gran homenaje en el patio central. Ahí participaron pues Carlos Roca, JJ Uchuya, Manuel García, Walter Espíritu, etcétera, etcétera. Humberto Olivera y tantos más. Después que la revolución triunfa, ¿no es cierto?, el 7 de julio de 1932,
Cuando Jorge Idiáquez y Alfredo Tello le ordena a él que recojan los cadáveres, ¿no es cierto?, de parte de los que habían tomado el cuartel, de parte de los que habían insurgido con el Búfalo Barreto a la cabeza, Alfredo Tello le ordenó que recogieran los cadáveres en la Revolución de Trujillo, ¿no? Y Guillermo Sonday, en la página 214 y 215 de este libro extraordinario, ya hablando específicamente de Jorge Idiáquez, a quien estamos tributando homenaje el día de hoy y de quien estamos hablando el día de hoy, cuenta lo siguiente de cómo fue esa actuación en esa coyuntura, en esas circunstancias tan difíciles de recoger los cadáveres. ¿Y por qué eso tiene importancia? Y aquí está en la lectura. Tello le ordenó que recogiera los cadáveres y los trasladara al mortuorio del Hospital Belén. Jorge Idiáquez se puso el fusil en bandolera y caminó hacia la cuadra de infantería. Clavado en la puerta estaba el machete de uno de los campesinos de Laredo. Miró con tristeza el cadáver y siguió andando. Entonces tropezó con el cuerpo de Búfalo. ¿Quién reconoce al Búfalo Barreto después del triunfo de la revolución, después que se ingresa al cuartel O'Donovan? ¿Quién reconoce al Búfalo Barreto, que había sido abatido obviamente al momento de ingresar? Jorge Idiáquez. Eso muy poco lo hemos comentado. Eso muy poco lo hemos hablado. Eso muy poco lo hemos recogido. Siempre hemos hablado sobre, obviamente, el instante fatal, difícil de la muerte del Búfalo Barreto, ¿no es cierto? Siempre hemos hablado que después tomó el mando Alfredo Tello Salavarría, pero casi nunca hemos hablado que el que lo reconoce al Búfalo Barreto, muerto ya, fue Jorge Idiáquez. Y él siempre, pues, con esa sencillez que le ha caracterizado, casi no comentaba, casi no hablaba esas cosas, ¿no? Nos consta de alguna manera quienes hemos estado cerca a él durante tantos años, ¿no? Tantos años que lo hemos conocido. Pero aquí está recogido en este libro, que creo que es la expresión más importante que tiene este acontecer de la Revolución de Trujillo. Y entonces continúa Guillermo Sonday. La barba manchada de sangre ocultaba la terrible herida de la garganta y un charco oscuro de tripas y sangre coagulada se extendía entre sus piernas. El rostro había sido adelgazado por la muerte, el poderoso cuello quebrado por el impacto de la bala. Durante un minuto lo recordó pequeño y revoltoso niño que había dado de palos a su padrastro, que lustraba zapatos y era ayudante de camión. Lo recordó arrogante y apasionado. O sea, el que iba recordando era Jorge Idiáquez, ¿no? Él está relatando acá lo que en ese momento pensaba, recordaba Jorge Idiáquez al momento de reconocer el cadáver del Búfalo Barreto el 7 de julio de 1932. Durante un minuto lo recordó, pequeño y revoltoso niño que había dado de palos a su padrastro, que lustraba zapatos y era ayudante de camión. Lo recordó arrogante y apasionado y se sintió invadido por una profunda tristeza. Se volvió entonces hacia Carlos Azabache Garbani, con quien compartía la misión de recoger a las víctimas, y dijo: es Búfalo. Nadie lo había reconocido hasta entonces. Nadie lo había reconocido hasta entonces. El que lo reconoce fue Jorge Idiáquez. Contó luego el número de víctimas. Había 36 muertos, que es lo que finalmente tuvimos nosotros de fallecidos, de muertos, en el momento que tomamos el cuartel O'Donovan el 7 de julio de 1932. Buscó la cantina para beber una gaseosa y al abrir la puerta encontró el cadáver de Víctor Calderón, boca abajo sobre un charco de sanguaza, los labios lívidos, pegoteados todavía con cerveza y con su propia sangre, un muerto que se bebía a sí mismo. Estuvo entonces a punto de estallar, quizá de llorar, pero se contuvo y dijo a Azabache: hay 37 muertos, mejor nos ponemos a trabajar. Eran las 7 de la mañana y el pueblo iba al encuentro de los revolucionarios.
ya había triunfado la toma del cuartel O'Donovan, ya había triunfado la revolución de Trujillo, ese 7 de julio de 1932. Pero Jorge Idiáquez había tenido ese momento tan penoso, difícil, de encontrar ahí, de reconocer ahí el cadáver del búfalo Barreto, ¿no? Esta presencia de Jorge Idiáquez en esta revolución de Trujillo de 1932, tan importante, tan trascendente, ¿no es cierto? Después va a continuar Guillermo Sonday narrando, contando lo que Jorge Idiáquez hizo en esa revolución, para su participación y su presencia, ¿no? Y en la página 229 y 230 va a decir lo siguiente, ¿no? Pedro Canseco y Jorge Idiáquez eran íntimos amigos. Sus padres habían fugado juntos de Lima cuando eran muchachos y juntos habían ido a Trujillo buscándose un futuro o quizá algunas aventuras. Arístides Idiáquez, el padre de Jorge, había aprendido la talla de madera y una vez en Trujillo con su compañero Canseco trabajaron en iglesias. Hombre emprendedor, pronto Canseco instaló un taller de ebanistería en el mismo Club Tel de donde fue el jefe de guardianes y compró los terrenos que quedaban alrededor del club que convirtió en jardines para surtir su propia florería. Cansados por la dura jornada de la revolución, Pedro Canseco y Jorge Idiáquez, amigos inseparables, estaban en un cafetín de la Plaza de Armas tomando café con leche. Trujillo parecía una ciudad en fiesta, la plaza estaba invadida por una multitud que se agitaba, que comentaba los sucesos rápidamente abultados al rodar de grupo en grupo. Pronto llegaron las vivanderas y los vendedores de refrescos y finalmente aparecieron los fotógrafos ambulantes que se instalaron entre las palmeras para tomar instantáneas de jóvenes revolucionarios, muchachos que se alzaban fusil al hombro para pasar hacia la posteridad del álbum familiar. Llegaban y salían autos llenos de importantes hombres con brazaletes rojos que iban y venían con mensajes. Algunos borrachitos bebían en las cantinas a la salud del APRA. Una banda de músicos interpretó primero la marsellesa aprista y luego atacó una marinera y más tarde un huayno. Se velaban ahora los restos de los revolucionarios caídos en la toma del cuartel y el más tarde diputado Merino, dueño de la funeraria más importante de Trujillo, corría atareado para atender el sepelio de Manuel Barreto, del Búfalo, ¿no? Fue entonces cuando se escuchó el zumbido del primer hidroplano lanzándose en picado sobre la ciudad. La primera bomba estalló en la Plaza de Armas, se derribaron las carretillas de comidas, la gente huyó despavorida, los músicos abandonaron sus instrumentos y en el cafetín Pedro Canseco volcó su café con leche, empuñó el fusil y salió a la calle. Cuando Idiáquez llegó a su lado, Canseco disparaba furiosamente contra los aviones que atacaban la ciudad. No se olviden que Trujillo, antes que Guernica, fue abatida, fue invadida por los disparos de la aviación en ese tiempo, en 1932, de una manera inmisericordia, ¿no es cierto? La aviación atacó directamente a la ciudad para que la revolución de Trujillo fracasara, ¿no? Esa fue la presencia y la participación de este Jorge Idiáquez Ríos en esta jornada de 1932. En la página 333 y 334 nos cuenta también Guillermo Sonday de cómo Jorge Idiáquez va a salir de Trujillo, ¿no? Después que, como ustedes saben, ya la revolución entra en franca derrota y van a salir los revolucionarios a distintos lugares. Uno de ellos, obviamente, es Jorge Idiáquez. Esto está en la página 333, 334 de este hermoso libro que se llama El año de la barbarie,
creo que es importantísimo ver cómo este querido compañero Jorge Idiáquez, que tuvo participación activa en esta revolución de Trujillo y que hoy lo estamos recordando de una manera trascendente para nosotros. Este Jorge Idiáquez que nosotros lo hemos conocido tan de cerca durante tanto tiempo, durante tantos años. Nosotros tuvimos oportunidad, queridos compañeros, después que murió Haya de la Torre, en agosto de 1979, de hacer una entrevista a Jorge Idiáquez en nuestra revista llamada Frente Único. Él nos narró y él nos contó ahí en detalle de cómo fue, ¿no es cierto?, su presencia y su participación también en la Revolución de Trujillo, y cómo además apareció al lado de Haya de la Torre, ¿no?, en 1933, y quién fue el que lo envió a estar junto a Víctor Raúl. Pero permítanme antes hacer lectura de algo que creo que es importantísimo y que está en el libro Dinámica Aprista de Geli Villanueva Díaz. Y nos narra también la presencia de Jorge Idiáquez en la Revolución de Trujillo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Geli Villanueva de Jorge Idiáquez? Para terminar un poquito la idea de lo que es también el libro El año de la barbarie de Guillermo Sonday, ¿no? Dice, al producirse la Revolución de Trujillo contra el tirano Sánchez Cerro, estuvo entre los primeros combatientes aquella madrugada del 7 de julio de 1932. La orden de presentarse lo recibió en su casa, en donde estaba festejando el cumpleaños de su madre. Para poder verla se había arriesgado a volver a la ciudad, pues ya se encontraba perseguido por ser notorio activista. Después de recibir la bendición de su madre, salió a reunirse con sus compañeros Orfilio Sagástegui, que como ustedes saben fue secretario nacional de disciplina durante muchísimos años, Orfilio Sagástegui, Lastenio Morales, no el Lastenio Morales que hemos conocido, sino el padre, ¿no?, el padre de Lastenio Morales, y Víctor Nureña. Jorge Idiáquez sobrevivió al holocausto de Trujillo y de Chanchán, y solo cuando vio que ya nada podía hacer en la ciudad, decidió salir con otros 7 apristas. Llevaban mochilas, fusiles y cuchillos, y salieron dispuestos a jugarse la vida con tal de abandonar la ciudad. Así, eludiendo las patrullas, desafiando el toque de queda, en la oscuridad de la noche, avanzaron hacia el campo. O sea, ya el ejército había tomado la ciudad cuando la Revolución de Trujillo en ese momento había entrado ya en retirada, ¿no? Lo peor de todo eran los perros, recordaba Idiáquez. No hay nada peor cuando uno está huyendo por el campo y es de noche que la vecindad de los perros. Arman un alboroto tremendo, y esa noche nuestro camino estuvo salpicado de perros que aullaban y mostraban los dientes y nos delataban a cada paso. Los días y semanas posteriores, el joven revolucionario no se detuvo en actitud de espera, sino que se aboca en Pacasmayo a la formación y organización de células apristas clandestinas de resistencia a la dictadura que había redoblado una despiadada represión contra el APRA. Por eso, cuando en marzo de 1933 llega la columna de las tropas revolucionarias del comandante Gustavo Jiménez, conocida por el apelativo del Zorro, que se había sublevado el 11 de infantería en Cajamarca contra Sánchez Cerro, Jorge Idiáquez es el jefe de los apristas que en Pacasmayo se unen a los revolucionarios. Esto lo narra muy bien en un libro que publicó el año pasado el historiador Germán Luna, ¿no? Un libro bastante importante que no solamente trata la Revolución de Trujillo, sino también las que inmediatamente hubo en otros lugares, en otros sitios. Y en este caso, como está comentando aquí Geli Villanueva, se trataba de levantamiento que hubo en Cajamarca, ¿no? Bueno, los resultados funestos que motivan el suicidio de Jiménez en Paiján y el triunfo de las tropas gobiernistas desatan una cacería de apristas, pero Jorge Idiáquez logra burlar el control y llega a Lima.
Aquí es donde va a contactar con Alfredo Tello, y esta es otra historia que la vamos a ver inmediatamente. Es el momento en el cual le llega la orden de Alfredo Tello, que había sido su jefe en la revolución del 7 de julio de 1932, y le indica que debía ponerse bajo las órdenes de Haya de la Torre, que había salido ya libre en ese momento después de la muerte de Sánchez Cerro. Bueno, y dice... Caramba, ¿dónde estoy? Los resultados funestos que motivan el suicidio de Jiménez en Paiján y el triunfo de las tropas gobiernistas desatan una cacería de apristas. Pero Jorge Idiáquez logra burlar el control y llega a Lima, ¿no? Que es la parte que les he comentado. Por primera vez visitaba la capital encontrándose con su compañero Max Kubin en el Hotel Roma. También encuentra a otros perseguidos apristas, los compañeros Vargas Machuca y Carlos Lizarzaburo, quienes también habían fugado de los fusilamientos de Trujillo. Ellos le pondrían en contacto con Luis E. Heysen, el recio secretario general del CEN. Heysen, tan conocido como el Cuco, porque los urristas le temían. Se encontraba conspirando para eliminar al tirano. El diálogo entre ambos fue breve y tajante. El destino te ha enviado Jorge, le dijo Heysen. Yo estoy listo, contestó Idiáquez, resuelto. La otra parte, prefiero leerlo, porque él continúa Gelli Villanueva, prefiero leerlo ya de la propia versión que nos da Jorge Idiáquez, ¿no? A partir de este momento, cuando él ya ha salido, ¿no es cierto?, después que la revolución de Trujillo está en retirada, yo voy a decir, está en retirada, ¿no es cierto? Ya Cucho Haya también había salido de Trujillo, habían comenzado los fusilamientos de nuestros 6.000 mártires, etcétera. A propósito, tenemos que levantar nuestra protesta porque ha sido prohibida la exhibición de un documental sobre el APRA, sobre los 1.214 fallecidos, muertos, asesinados por Sendero Luminoso, ¿no? En el famoso sitio ese llamado, creo, LUM, ¿no? LUM. Mi solidaridad con los compañeros que han producido este documental, ¿no?, que se llama 1214, en homenaje a los 1214 muertos que ha tenido el APRA, asesinados por los terroristas de Sendero Luminoso. Bueno, cuando llega Jorge Idiáquez a Lima, y permítanme ustedes ya entrar a la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, que fue la única, además, que él concedió, nunca más dio a nadie una entrevista. Quizá lo hizo conmigo porque, bueno, había una afinidad, una cercanía, era como mi padre, ¿no es cierto? Jorge Idiáquez, cuántas veces nos recibió en esta casa, cuántas veces en este sitio, cuántas veces en este lugar, al lado de Lucho Alba, al lado de Enrique Medina, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos momentos de la vida de Haya de la Torre. Me puso al lado de Víctor Raúl para hacerle lectura en sus últimos días, eso está narrado, eso está contado en los últimos días de Haya de la Torre. De manera que hubo una cuestión muy cercana, ¿no? Y además un poco fue el que nos animó a sacar esta revista llamada Frente Único, cuya carátula está un poco retaseada, sí, porque en algún momento le hicimos seguro algún corte, pero está la foto de Jorge Idiáquez, ¿no? Idiáquez es el hombre de la lealtad. Yo no conozco otra entrevista que le hayan hecho a él, ¿no? Salvo que, bueno, aparezca por ahí, pero hasta donde yo tengo conocimiento, hasta donde yo más o menos he hurgado los libros, las revistas, no he encontrado otra entrevista a Jorge Idiáquez. Y esta entrevista nos la concedió en diciembre de 1979, ahí nomás que murió Haya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl murió el 2 de agosto de 1979, y Jorge Idiáquez nos concedió en su casa, allá en San Isidro, junto a su señora, a su esposa, nuestra gran y recordada compañera Nuri Ceballos, ¿no?, esta entrevista. Jorge Idiáquez todavía después estaba con toda su vitalidad, estaba vigoroso, estaba fuerte, no se olviden, él mantuvo de una manera sostenida la organización del partido, sobre todo la disciplina. ¿Cómo nos hace falta el día de hoy, no?, para que a ver si esos tocabombos se alinean otra vez con el partido como debe ser, ¿no? Bueno,
Entonces vamos a entrar a narrar la parte de 1933. Yo ya no les voy a leer el prefacio, el preámbulo de lo que fue la entrevista de ese día. Voy a ir directamente a lo que creo que es nuestro tema el día de hoy, que tiene que ver con la presencia de Jorge Idiáquez ya en Lima en 1933. Pues a él estamos rindiendo homenaje el día de hoy, ¿no? Y además recordando que tuvo una trascendente participación en la Revolución de Trujillo de 1932 al lado de Alfredo Tello Salavarría. Y hemos dicho también que él reconoció al Búfalo Barreto en el momento que toman el cuartel O'Donovan. Cuánta falta nos hacen compañeros así, ¿no? Que agarren las armas también. Bueno, Alfredo Tello mandó la carta a Víctor Raúl. Él lo narra Jorge Idiáquez. Y yo le pregunté, ¿cómo se puso en contacto con Haya de la Torre luego de su participación en la Revolución de Trujillo de 1932? Cuenta Jorge Idiáquez. Víctor Raúl había salido del Panóptico el 11 de agosto de 1933. Ya había caído muerto Sánchez Cerro, el dictador, no se olviden, en abril de 1933. Ya gobernaba en este caso el general Benavides, que después va a poner al partido fuera de la ley, ¿no? En 1934, si mal no recuerdo, el 7 de noviembre de 1934, y de ahí va a comenzar la larga persecución contra el APRA que va a terminar recién el 15 de mayo de 1945, no se olviden. Y entonces continúa Jorge Idiáquez. Víctor Raúl había salido del Panóptico el 11 de agosto de 1933 y tuvo como acompañantes a dos personas que eran de Lima. Y a la hora que la situación se puso tensa, ellos dejaron sin resguardo seguro al jefe. Él tiene que recurrir a unos familiares. Luego Víctor Raúl envía una carta a Trujillo pidiendo que le envíen a una persona valiente, que con la experiencia de la Revolución de Trujillo fuera capaz de estar a su lado. Yo en esos instantes me aprestaba a volver a Trujillo, luego que Haya ya había sido liberado del Panóptico, e inclusive mis maletas lo tenía listo en casa de un familiar. Cuando vuelvo a la casa me informan que me estaban buscando todo el día, porque Haya de la Torre quería verme. Esa noche no pude concurrir por algunos motivos explicables, ya que yo me despedía de muchos familiares que nos atendieron con mucha gentileza. Me bañé y me acosté temprano. Al día siguiente a las 9 de la mañana estuve frente a Víctor Raúl, quien me mostró la carta que el comité de Trujillo le remitió, sugiriendo que sea yo quien esté a su lado. Firmaba esta carta de recomendación nuestro actual secretario de Disciplina, como yo les dije, ¿no? Y en ese tiempo jefe de la Revolución de Trujillo, Alfredo Tello Salavarría. Así yo me acerqué y me quedé definitivamente con Víctor Raúl hasta sus últimos momentos. Mi nombre verdadero era Carlos Eliseo Arístides. Ustedes saben que él no se llamaba Jorge Idiáquez, ¿no? Jorge Idiáquez es su nombre de combate, es su nombre de guerra, es su nombre de clandestinidad. Y vean esta parte de la historia que es muy interesante, muy importante. Siempre lo hemos conocido nosotros como Jorge Idiáquez, ¿no? Inclusive decimos Jorge Lealtad, Jorge Idiáquez Lealtad, ¿ah? Y luego eso se nos quedó pues impregnado, y él, como cuenta acá, y lo vamos a leer mejor, dice lo siguiente, ¿no? Mi nombre verdadero era Carlos Eliseo Arístides. Cuando llegué de Trujillo a Lima nadie me conocía. En consecuencia yo hacía labor libre, era enlace de Víctor con todos los compañeros. Y para eso me cambiaron el nombre y me pusieron Jorge. O sea, de Eliseo a Jorge. Y para ellos Víctor era Eduardo. No se olviden, en la clandestinidad el nombre de guerra de Víctor Raúl era Eduardo, ¿no? Y el sitio donde él pernoctaba se llamaba Inca Huasi, ¿no? No se olviden. Cuando vino en el año 1945 la libertad, después de tantos años, de tan largas persecuciones, ¿no es cierto? Después de una feroz persecución, todo el mundo me conocía como Jorge. Entonces tuve que ir a Trujillo y en el municipio presenté un oficio para legalizar el nombre que yo usaba. Mi nombre verdadero era Carlos Eliseo Arístides
Y como no podía estar diciendo a todos los compañeros que mi nombre no era Jorge, y durante los trámites que cumplía me di cuenta, ¿no es cierto?, Víctor, después, que la persona que había garantizado mi partida de nacimiento era el padre de Aya de la Torre. Miren esa coincidencia, ¿no? El hombre, la persona, el personaje que había firmado como testigo, como se acostumbraba en esos tiempos, al nacer Jorge Idiáquez, llamado en ese tiempo, ¿no es cierto?, Carlos Eliseo Arístides, su testigo fue don Edmundo Aya, ¿no?, el padre de Aya de la Torre, ¿no? Una coincidencia tan hermosa, ¿no? Y entonces dice Jorge Idiáquez, don Edmundo, entonces Víctor tomó esto como una cosa simbólica. Uno de los pocos, ¿no?, ya en la intimidad, que lo llamaba Víctor era Jorge Idiáquez. Y el otro que se permitía llamarlo también Víctor, no solamente en la intimidad, sino también a veces en los mítines, era Luis Alberto Sánchez. Nunca más a nadie escuché, ¿no es cierto?, que pudiera llamarlo al jefe, a Aya de la Torre, Víctor, ¿no? Siempre se le decía compañero Víctor Raúl, o compañero jefe, o compañero Aya de la Torre, ¿no? Pero Víctor era una cuestión, pues, quizá ya de una entrañable confianza, de esa relación estrecha, ¿no? Y uno de ellos, ¿no es cierto?, era Jorge Idiáquez. Y el otro, que se permitía eso, era Luis Alberto Sánchez. Seguramente por esa entrañable amistad y relación también que ellos tuvieron, pues, desde los años 20, aun cuando Sánchez, como ustedes saben, se inscribió en el APRA recién en mayo de 1931, después que se fundó el partido. Y eso fue a pedido también de Manuel Seoane. Eso es otra historia, pero pueden encontrarlo en su obra de Luis Alberto Sánchez, en su testimonio personal. Bueno, yo estoy con Víctor Raúl prácticamente desde el día que Benavides lo soltó y no lo ha abandonado hasta el último momento de su vida. No se olviden que él estuvo aquí con Aya de la Torre hasta el momento que él murió el 2 de agosto de 1979. Años de persecución, años difíciles, años cruentos, años de cárcel, ¿no es cierto?, en los cuales Jorge Idiáquez supo soportar estoicamente esa cercanía, ese cuidado de Víctor Raúl, ¿no? Y bueno, yo estoy con Víctor Raúl prácticamente desde el día que Benavides lo soltó y no le ha abandonado hasta su último momento de vida. Fuimos a la casa del coronel Pardo, donde un grupo de trujillanos hacíamos guardia hasta que llegó el momento en que cada uno debía de volver a su sitio. Pero cuando llega la carta que Tello remite de Trujillo, ya me quedé junto al jefe. ¿No? Le cambió totalmente la vida, ¿no? Se puso al lado de Víctor Raúl y ya no se llamaba Carlos Eliseo Arístides, sino llegó a llamarse Jorge Idiáquez Ríos. Solo me separé de Víctor Raúl 4 meses. Durante la persecución hemos estado unidos todos esos años, duros. Solamente nos separamos 4 meses cuando yo caí preso en noviembre de 1939 a raíz de un asalto a la casa de Víctor en Barranco, y estuve preso hasta el 2 de febrero de 1940 y me incorporé de nuevo a la lucha. Yo quería hacerle lectura de eso, ¿no es cierto?, pero yo creo que el tiempo nos va ganando. Pero para los más acuciosos, esto que narra Jorge Idiáquez aquí está en este libro de Roy Soto Rivera, en el primer tomo, en la página 373 y 374. Está aquí ese gran escape, ¿no es cierto?, de Aya de la Torre, de la casa de Barranco, que comenta Jorge Idiáquez, que fue a punta de bala, pues, ¿no? Que fue a punta de bala. Ahí es donde cae herido Jorge Idiáquez y cae además preso. Es lo que él está comentando y está contando en esta parte de la historia. Entonces pueden ir al primer tomo de los 3 que tiene Roy Soto Rivera, a la página 373, 374 y 375. Hoy tengo un poco de garraspera, pero bueno. Las circunstancias del asalto fueron tremendas, porque nosotros habíamos salido un mes antes de esa base creyendo que la zona estaba vigilada.
Y para más seguridad nos fuimos y estuvimos en la otra entre los límites de Barranco y Chorrillos. Esa era la casa de una compañera que es madre de nuestra actual secretaria nacional de Capacitación Política de la Mujer. Era la casa de la mamá de Hilda Urízar, ¿no? Que en ese tiempo, como lo narra el mismo Jorge Idiáquez, era la secretaria nacional de Capacitación Política de la Mujer. Ahí nos escondimos, todavía Hilda no existía, por supuesto, pero la mamá se fue presa, ¿no? La mamá se fue presa y gracias a su arrojo escapamos por los techos y volvimos a la otra base de Barranco, que para sorpresa nuestra ya había sido detectado por los soplones. En esa feroz lucha es donde caí preso y herido, pero para suerte nuestra, Víctor logra escapar encañonando a un taxista que se encontraba cerca. Yo caí recién a las 8 de la mañana, la batalla había comenzado a las 6, me encontraba muy bien armado. De ningún modo me iba a entregar a los soplones que tenían la consigna de matarnos, y a todos los tuve a raya hasta que llegó la Guardia Civil de Barranco, a quienes recién me entregué. Otra relación, ¿no? Tan cercana. Si ustedes están escuchando aquí, hasta que llegó, dice Jorge Idiáquez, la Guardia Civil de Barranco, o sea, hasta que llegó un personal de confianza, porque había esa cercanía, ¿no? Había esa relación, esa vinculación. No se olviden, la Guardia Civil fue una de las primeras instituciones que en Trujillo se pone a órdenes de la revolución que había triunfado. Bueno, hasta que llegó la Guardia Civil de Barranco, a quienes recién me entregué, y ellos me enviaron a la Intendencia. Desde luego que hay detalles que faltan, pero es precisamente lo que estoy escribiendo. Nunca finalmente se supo si Jorge Idiáquez llegó a escribir todo esto, ¿no? Pero es verdad que él hizo muchas grabaciones, grabó bastante. ¿Dónde están esas grabaciones? ¿Dónde están esos cassettes? ¿Dónde están esos documentos que están impregnados en esas cintas? ¿No es cierto? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos. Hubiera sido importante tenerla, ¿no? Yo recogí apenas esta pequeña parte, ¿no? Pero es mucho más, ¿no? Imagínense la vida tan agitada, tan larga, de tanta entrega, de tanto sacrificio, de tanto heroísmo de Jorge Idiáquez, ¿no? No sería pues fácil, varios tomos, estoy seguro de eso. Pero bueno, él comentó en esa oportunidad que estaba escribiendo una especie así de sus memorias, ¿no? Su testimonio, que hubiera sido importantísimo. Nosotros durante la clandestinidad teníamos que hacer nuestros trabajos domésticos, es decir, cocinar, lavar, preparar la casa de las bases, etc. Y nuestro trabajo con Víctor Raúl a la cabeza se realizaba en las noches. Se refiere pues a los trabajos políticos, ¿no? Al trabajo de ir a entusiasmar a las bases del partido, que obviamente también desde la clandestinidad respondían, ¿no? Tenían que hacer los trabajos de llevar la propaganda, de seguramente pintar las paredes, de mostrar y de transmitir el entusiasmo a los compañeros que vivían momentos aciagos, difíciles, terriblemente dramáticos para ellos y para sus familias, en plena persecución. Y a eso se refiere nuestro querido Jorge cuando dice, ¿no es cierto?, el trabajo con Víctor Raúl a la cabeza se realizaba en las noches. Casi siempre desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. El martirologio de la clandestinidad es una cosa grandiosa. Muchos hemos tenido suerte, otros han caído para gloria del aprismo. De la juventud fajista salieron los actuales dirigentes. Esto ya Jorge nos va a contar cómo surgió la Federación Aprista Juvenil en 1934, después que se realizó la Revolución de Trujillo, y la aparición obviamente de los actuales dirigentes de ese momento, no de hoy, sino de ese momento. Y dice entonces, de la juventud fajista salieron los actuales dirigentes. El partido siempre ha sido el sitio preferido de la juventud.
¿no? Pero de esa juventud pues luchadora, de esa juventud vehemente, de esa juventud que sabe indignarse, de esa juventud que levanta las banderas de Haya de la Torre, no de esa juventud sumisa, ociosa, agachada, no tocabombo, no de esa juventud, no, sino de esa juventud rebelde, de esa juventud de Armando Villanueva, de esa juventud de Cachito Bedoya, de esa juventud de Andrés Tausen, de esa juventud beligerante, peleadora, ¿no? De esa juventud de Nicanor Mujica, de esos jóvenes están hablando. El partido siempre ha sido el sitio preferido por la juventud. Siempre hemos estado acompañados por la juventud y de ahí vienen todos los líderes del partido como Armando Villanueva, Nico Mujica, Luis Rodríguez Vildosola, Andrés Tausen, ¿no es cierto? Cachito Bedoya y otros. Casi todos los hijos de los apristas están en nuestras filas. Ahí tienes el caso del propio Alan García, nuestro actual secretario de organización. Su madre, dice Jorge Idiáquez, la madre de Alan García, ha sido la mejor oradora femenina que ha tenido el partido, según Haya de la Torre y Antenor Orrego. La madre de Alan García, según Jorge Idiáquez, ha sido la mejor oradora femenina que ha tenido el partido, según Haya de la Torre y Antenor Orrego. Miren, yo he tenido la dicha de conocer a Antenor Orrego, ¿no? Que había muerto muchísimos años antes que yo llegue al partido. El hijo Alan García ha sido un discípulo de Víctor Raúl, quien le dijo que haga lo imposible por viajar a Europa, y como tú mismo lo has visto, él se fue por casi 4 años y volvió nuevamente a ponerse a órdenes del partido. Ahí está también Luis Alba Castro, a quien el jefe lo hizo llamar a Houston y lo nombró presidente del Congreso del partido. Fue en el momento en que Haya de la Torre desde Houston hizo convocar al Congreso Nacional, ¿no es cierto?, entre marzo y abril de 1979, y lo designó y lo nombró a Lucho Alba como presidente de ese evento partidario. Ramiro Prialé y Armando Villanueva, ¿no? En algún momento Víctor Raúl dijo que había 2 personajes a los cuales él lo sentía con más apego, ¿no es cierto?, a su persona por la labor de sacrificio, de esfuerzo, de entrega que habían realizado, ¿no? Y además por haberse expuesto en algún momento hasta la misma muerte. Y eso es lo que repite ahora el propio Jorge Idiáquez, ¿no? Dice Ramiro Prialé y Armando Villanueva: Armando es el más entusiasta en que aparezca la obra que yo estoy haciendo. Ojalá, ¿no? ¿Dónde podrá estar eso, no? Sería importantísimo seguir las huellas, tratar de ubicarlo, ¿no? Porque él toma mucha parte de estas cosas. Es el líder actual que más ha tenido que ver con Haya de la Torre en esta larga historia de lucha. Es uno de los dirigentes que junto a Ramiro Prialé, que es el primero, sea alguien que soportó la mayor cantidad de prisión, de cárcel, fue Ramiro Prialé. Nunca hay que olvidar eso. Soportaron los embates de la tiranía. Ellos recién cuando han sido vencidos, caídos presos y fueron deportados, han estado fuera del Perú, pero después nunca. Siempre como dirigentes estuvieron con Víctor Raúl al frente del combate. Pero no hay que olvidar que Ramiro Prialé y mi hermano Óscar, actual secretario de organización de Trujillo, son los apristas que mayor cantidad de años han estado presos. Todos mis hermanos han estado presos, mi familia íntegra es aprista y todos tienen en su cuenta prisiones, destierros y hasta muertes. Cuando mi padre nos hizo jurar para luchar hasta el final, cuando Jorge Idiáquez, muchachito, toma la decisión, ¿no es cierto?, de enrolarse a las filas del APRA, el padre de Jorge Idiáquez los hizo jurar, y es algo que él narra en esta entrevista que le hicimos en diciembre de 1979. Y nos sigue narrando: todos mis hermanos ya estaban inscritos en el partido, y como yo trabajaba viajando a la sierra, a mi vuelta lo hice. Y al enterarse de esto, mi padre hizo una reunión de familia donde nos advirtió: ustedes van a sufrir mucho, porque el civilismo es un partido muy fuerte y que tiene mucho dinero. Ellos no van a soltar así nomás el poder.
En consecuencia, yo les pido a ustedes que si se han metido a esta lucha, vayan hasta el final, o si no están a tiempo para retirarse. Y como ustedes ven, todos estamos luchando hasta el final. Otros han muerto en el camino, pero siempre con nuestras ideas en alto. Hemos perdido a Amador Ríos Idiáquez, que es mi sobrino, y han muerto también mi hermano Ismael, mi hermano Gregorio, a consecuencia de las torturas que luego se le exteriorizaron en enfermedades graves. La bondad de Aya es inigualable. Bueno, él sigue narrando ya su cercanía, su estadía, ¿no es cierto?, con Víctor Raúl a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, desde 1933, en la cual lo acompañó y estuvieron juntos en todo ese tiempo. Y entonces sigue contando Jorge Idiáquez. Víctor Raúl, sobre todo cuando hablaba con los jóvenes, sentía un apasionamiento que solo se produce en los grandes hombres, ya que su bondad era inigualable y tú también lo has conocido en la intimidad, porque contigo ha tenido largas conversaciones, te ha aconsejado bastante y te ha formado hasta convertirte en secretario nacional. A los jóvenes les tenía en largas y largas conversaciones de estudio y de trabajo, hasta hacer de ellos grandes dirigentes. El partido va a ser de ustedes los jóvenes. Mi vida es el partido. Mi juventud ha sido de entrega a nuestros ideales. Desde los 22 años que vine a Lima me entregué a esta causa de Aya de la Torre y a su lado he luchado y sigo luchando hasta el momento. El sufrimiento en la clandestinidad ha sido una gran prueba para todos los apristas. Antes de viajar a Houston, enfermo, Aya de la Torre reunió a un grupo de compañeros en Vitarte y les dijo: dejo a cargo de la conducción del partido al compañero Armando Villanueva hasta que regrese a morir o a seguir luchando. Bueno, esa es la historia ya cuando Víctor Raúl está enfermo, ¿no es cierto?, en esta misma sala, en este mismo local, tanto el doctor Pinillo como el propio Armando Villanueva, en el mes de marzo de 1979, le transmiten a Víctor Raúl la enfermedad que él tenía, ¿no?, que era un cáncer terminal, un cáncer pulmonar, y toman la decisión de llevarlo a Houston. Y es un poco lo que está narrando Jorge Idiáquez en esta parte, ¿no? Estas fueron las palabras, y por eso también que yo, viendo algunas cosas, me animé a salir a hacer campaña por Armando. Bueno, aquí nos va a contar también cómo en los años 70, en la época en que ya está la dictadura de Velasco, Jorge Idiáquez es deportado por el entonces gobierno militar, ¿no? Y nos cuenta, yo ya no he leído una parte que creo que en este momento no viene al caso, porque habla un poco de las fricciones que hubo en ese tiempo, en ese momento, en los años 80, ¿no es cierto?, después de ese enfrentamiento absurdo y tonto que hubo entre nuestros líderes de ese tiempo. Mejor lo paso por alto esta partecita, porque no quiero ya ir alimentando temas que ojalá lo demos por superado, ¿no? Pero sí quiero más bien recordar esa parte heroica, esa parte de resistencia, esa parte de trabajo y de entrega de Jorge Idiáquez. Ya quizás la parte que nosotros también vivimos de alguna manera, ¿no? La deportación de él en 1972 aproximadamente, ¿no? Dice, fui deportado por Velasco en septiembre de 1972 y volví clandestinamente en febrero de 1973, precisamente cuando Víctor Raúl daba su mensaje al país en la avenida Alfonso Ugarte. Escuché su magistral discurso desde muy cerca, luego fui a Vitarte y me escondí hasta julio, que salí a raíz de haber ganado el habeas corpus. Mi esposa Nuri cumplió un gran papel para mi ingreso al Perú. Ella se fue hasta Costa Rica, donde junto con Andrés Tausen organizaron mi retorno, ¿no? Esas etapas, ¿no? Esos años, ¿no? Jorge estuvo escondido en esta casa, ¿no?, en ese tiempo, cuando Velasco lo había deportado, como él mismo dice, en septiembre de 1972, y volvió clandestinamente en febrero del 73, y estuvo sin salir de esta casa hasta julio de este año, cuando ganó el habeas corpus, ¿no? Y bueno, ya después entra la parte más sentimental, ¿no? Ya cuando no está Víctor Raúl, pero él nos sigue narrando y nos sigue contando cómo es que en todo este tiempo en el cual ya está solo,
¿no es cierto? Siempre está al lado del partido, siempre está en el local central atendiendo a la gente, como lo hizo prácticamente hasta el día de su muerte, ¿no? Si hay alguna persona que nos enseñó a estar todos los días en el local del partido, ¿no es cierto?, a estar y sobre todo a atender a la gente y especialmente a los que venían de provincias, ese personaje, ese hombre, se llamaba Jorge Idiáquez Ríos, ¿no? Creo que es un ejemplo que siempre debemos seguir, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace Jorge Idiáquez el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos estarían otra vez en la recta del partido, en la línea del partido, ¿no? En fin, pero yo les he querido narrar esta parte quizá un poquito escondida de lo que es ese Jorge Idiáquez, ¿no? Que muy poco hemos escuchado, pese a que está en los libros, ¿no? Pero muy poco lo hemos repetido. Siempre hemos hablado de la Revolución de Trujillo, siempre hemos hablado del Búfalo Barreto como debe ser, siempre hemos recordado a Alfredo Tello Salavarría como siempre debe ser, siempre hemos recordado a esa gran mujer, María Luisa Obregón, ¿no es cierto?, que ocupó un papel tan importante en la lucha de la revolución, ¿no es cierto?, que lamentablemente murió muy tempranamente, ¿no es cierto?, ahí nomás en un accidente de tránsito, una muerte absurda, tonta, de una gran mujer, con gran futuro político, ¿no?, de gran trayectoria y que tuvo una participación muy activa en la Revolución de Trujillo. Bueno, hemos hablado más o menos hora con 15 minutos. Vamos a dejar pendiente el tema de la Constitución de 1979. Mañana debe cumplirse 42 años de la firma de la Constitución, que justamente fue en el dormitorio de esta casa, ¿no? Hace 49 años, un 12 de julio de 1979, Haya de la Torre firmó la Constitución de ese tiempo, ¿no es cierto?, reemplazada por esta Constitución mafiosa, por esta Constitución fujimorista, por esta Constitución de Montesinos, que ahora muchos lo levantan como bandera, ¿no?, y creen que ese es el estandarte que debemos de tener nosotros para pedir la libertad, para pedir la democracia, y nos ufanamos de ser defensores de esa Constitución, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, la única manera y la única forma de hacer aprismo, de continuar el mensaje de Haya de la Torre es levantando su Constitución de 1979. Y no estamos alejados de la realidad, ¿no es cierto? Ahí está esa Constitución prístina, esa juventud tan actual, obviamente sometiéndola a los cambios del tiempo, a los cambios que las circunstancias pueden exigir, pero no por eso dejarla de lado, ¿no? En fin, vamos a hablar de ese tema la próxima semana. El miércoles tendremos un programa especial para tratar exclusivamente los temas que nos agobian en este momento como movimiento, como partido, y además los temas que agobian al país. Muchas gracias por vuestra sintonía el día de hoy. Muchas gracias, querido compañero Iván Villar, por tu compañía, por tu cercanía, por los trabajos que tú realizas aquí en la Casa Museo. Y gracias a todos ustedes por estar sintonizados. Ahora estaremos los días domingo con ustedes desde Vía Mercedes. Han sido ustedes muy gentiles. Gracias, muchas gracias. Por el rosado vergonzante de la doctrina
qué me pasó en la garganta. ¿Ah? Una garraspera me vino.